¿Qué tal, camaradas? ¿Cómo están? ¿Cómo se lo están pasando este principio de año? ¿Cómo les está yendo? Hoy vamos a hablar acerca de unas hermosuras que ya nos han estado pidiendo algunos camaradas y amigos bikers que pues quieren adquirir más que nada estas linduras de faros LED exploradoras para su motocicleta, ya sea para la moto. Estas también se pueden instalar en carro 12 voltios. Sí, ahorita vamos a ver la descripción total de todas de estas linduras. Estas vienen así, sin obviamente lupa. Acá del otro lado son las otras, el otro modelo que viene con lupa. Ambas son a 18 watts. Ahorita vamos a ver la diferencia que hay entre las que son de lupa y las que no son de lupa. ¿Sí? Pues sin más que decir, vamos a abrirlas ya. No, este paquete no ha sido abierto porque lo vamos a abrir aquí junto con ustedes para revisar todo lo que contiene una caja. Si las compran por internet, en alguna tienda online o en Facebook, pues ya deben de saber todo lo que tiene que traer. ¿Sale? Pues empezamos. La caja viene bien sellada. Vamos a verlas. Vienen muy bien protegidas, la verdad. Vamos a sacarlas de la caja y ahorita les quitamos sus protectores. Aquí están las bases y pues la tarjeta que nos mandaron. A ver, vamos a revisarlas. Vamos a sacarlas. Están súper bien, la verdad. Vamos a sacar sus bases para montarlas, ya sea en un vehículo, ya sea en la motocicleta, que es a lo principal, a lo que nosotros las queremos. Miren todo lo que trae. Dejen, hago esto para acá. Bueno, trae las dos arandelas o dos rondanas de cada uno de estos. Trae sus dos bases, una de cada una. Esto pues tiene que ir aquí apretado. Este igual. Por ahorita que todavía no las vamos a montar, para que no nos estén haciendo tanto ruido. ¿Sale? Pues si se fijan, son lámparas LED exploradoras. No sé cómo las conocen ahí en la ciudad o en donde ustedes viven. Pues miren, la verdad que al sentirlas, al pesarlas, no están muy pesadas, ciertamente. No, esto que nos da pues la mayor facilidad de montarlas en algún sitio en especial que nosotros querramos. Estas que muchos no conocen, que son, ¿para qué es esto de aquí de atrás? Es el disipador de calor. El disipador de calor, ya que pues los LEDs, al estar prendidos bastante tiempo, saben que tienden a calentarse, no mucho, pero sí tienden a calentarse. Sí, la verdad que el material pues está bastante bien. Sí, aguanta unos ciertos golpes, ya que por descuido, por lo que sea, pues sí, a veces nos toca darles algunos golpes. 6 LEDs. Estos 6 LEDs, pues la verdad que se ven muy bien. La carcasa, pues sí, es de metal. Esto no piensen que es de cristal, es de acrílico. La descripción de esto, pues son contra el agua. Estas. Esta rondoneta que ustedes ven aquí es la que es donde vamos a poner las dos diferentes formas de acomodar nuestras exploradoras. Así que pues vamos a acomodarlas.
Este lo ponen así, boca abajo. Acomodamos, destinamos a la tuerca que está ahí abajo, la ponemos. Ya que haya agarrado presión, la vamos a acomodar al centro donde ustedes se les haga más fácil. Pues obviamente la vamos a apretar, ¿verdad? Ya como la apretamos, así queda, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer, podemos hacer de esta manera, hacia atrás, y si la queremos colocar acá de un lado, de ponerla en una base para que no se vea, ¿se fijan? Y la otra manera, la más común, que todos le acomodamos siempre este tipo de exploradoras, es la siguiente. Ahora va a ser al revés el tornillo. Este tornillo va a quedar hacia afuera, ¿sí? Entonces vamos a acomodarla aquí. Sí, es algo tedioso, sabiendo que pues de todos modos nuestra motocicleta va a quedar súper bien, se va a ver mucho mejor. Ahí está. Sí, esa es la manera que muchos le hemos conocido, ponerlas como por aquí así. Muchos las hemos visto así, ya sea en la base que la vamos a aplicar. Así, esto lo desenroscamos y vamos a ponerlo en la superficie que ustedes ya hayan perforado, o si compraron alguna base para ponerla sin que haya, pues ahora sí que sea de su agrado, ¿sí? Aquí así, lo vamos a poner hacia abajo. Ya después de eso pues vamos a montar, ya que haya puesto la base aquí, ya le vamos a apretar. Yo les sugiero, la verdad, que pues le pongamos una rondana de presión, una arandela, y después de esto pues vamos a, si queremos que no tenga mucho golpeteo, no estamos muy seguros, aquí en esta parte, antes de poner esto, perforamos un pedacito, hacemos una rueda de cámara de llanta, la ponemos tanto arriba como abajo, y la verdad que absorbe bastante bien los golpes, ya sean los brincos de la motocicleta, los quedamos con la motocicleta, no hay por demás, la verdad que poner pues algo de seguridad en esto, porque pues no nos cuesta nada más un peso. Sí, habrá muchos que pues les sale un poco más barato. Yo sinceramente las conseguí a partir de 500 pesos el par en 500 pesos, son aproximadamente 25 dólares, 25, 26 dólares, ¿sí? Eso es lo que cuestan en promedio estas lámparas LED. La verdad que están súper bien. Como les dije, son contra el agua, son 18 watts que consumen cada una. Pues la verdad que están súper bien, son 18 watts, pero la luminosidad es excelente. Los lúmenes son alrededor de 1700 por cada una, si no es que un poquito más, pero en la descripción nos marca que son 1700 lúmenes de cada una. Entonces, ya sumándolos, 1700 más 1700 nos da una cantidad de 3400 lúmenes. Como les digo, yo la verdad sinceramente he visto que estas son un poquito más luminosas, ¿sí? Yo creo que hay que tener en cuenta la posición, si lo vamos a poner un poco hacia abajo o hacia arriba, ya que podemos encandilar con estas luces a los demás conductores cuando viajamos de noche. Y pues respecto a eso, creo que la ley ha aplicado ahorita una sanción para si no dejas ver al conductor que viene enfrente de ti, pues sí te van a aplicar una multa. No sabemos alrededor de cuánto, pero pues ya va investigando, ya checamos a ver cuánto es la multa. Algo que se nos pasaba, camaradas, es una descripción un poquito más detallada que sí se nos pasó. Estas, cada una tiene un alcance de 90 metros.
un tiempo de vida aproximadamente de 30.000 horas, entre 1000 horas por, pues de cada una, ¿no? El otro detalle también es de que este material pues es aluminio. La temperatura del color, que muchos han visto y no saben qué significa, lo que es el que traen 6000K, 5500K, ese es el tipo de... Los K se manejan de la siguiente manera, que son, por ejemplo, si es un poquito más blanco o es un poquito más amarillenta la luz. ¿Cómo notamos esto? De la siguiente manera, que es... si son de 3000K, son más amarilla la luz. Si es de 6000K en adelante, es la luz más blanca. Estas son un poco, como son de 5500K, la luz está entre blanca y azul. Entre blanca y azul. Ya las han visto, las tipo xenón. Pues nada más es lo único que se nos pasaba. Pero si tenían esa duda de que la luz es blanca o es amarilla, la luz viene siendo, no se determina por el tipo de LED, eso jamás, porque hay muchos que sí me han comentado que piensan que porque el LED se ve amarillo, la luz va a ser amarilla, y pues claro que no, eso es totalmente falso. La operación son de 2700 lúmenes. La otra, el consumo, ya se los dije, son 18 watts de cada uno. Pero sí, hasta aquí yo creo que eso es lo principal. En el siguiente video les vamos a mostrar cómo se ven ya instaladas. Además de cómo se ven ya instaladas, vamos a ver la luminosidad en la noche. ¿Sale? Bueno, amigos, por aquí vamos a estar. Si tienen alguna descripción más, nos la dejan en los comentarios. Si quieren que veamos algún video en especial de algún producto para nuestras motos, pues qué mejor para compartirlo así con los camaradas que no los conocen. Entonces por aquí se los dejamos y que tengan un excelente día. Y camaradas, si les gustó el video, denle like, compártanlo con sus amigos, si están pensando en adquirir este tipo de faros. Si a ustedes les fue de gran ayuda, si no las conocían, si ya las conocían pero tenían esa inquietud de cómo funcionaban y qué luz daban, todo esto que les dimos aquí en el video, si les fue de gran utilidad, suscríbanse al canal, ¿sale? Gracias amigos, ahí estamos, saludos.